En el año 1996 se daba uno de los crímenes más terribles, teniendo en cuenta la manera en que el presunto autor, ayudado por otras personas, se encargaban de ocultar el cuerpo de la víctima, en este caso del pequeño Eric Astorga, de tan solo 7 años de edad. Esta es la presentación de nuestro tema de archivo. Él estaba en su pieza con Eric y estaba practicando su deporte. Y en una de esas golpea a Eric, va por el ropero y muere. Una nena le divisó sentado, atado en la copa de un árbol. El 28 de agosto del año 1996, Eric Astorga, un niño, como todos los niños, traviesos, inquietos, se iba paseando por toda la casa, recorriendo por todas las habitaciones, en el inquilinato ubicado en el barrio Kennedy de Lambaré, donde él vivía en compañía de sus padres y también de otros familiares, tíos, primos y también otros integrantes de esta numerosa familia. Él en aquel momento había llegado hasta la habitación de uno de sus tíos. Hablamos en este caso de José Félix Quintana, que en aquel momento tenía 20 años de edad. José Félix practicaba artes marciales, karate. Él estaba justamente en una de sus prácticas dentro de su habitación cuando en aquel momento llega el pequeño Eric a ingresar a la pieza. Allí ya José Félix lo hace participar de su práctica de artes marciales, de su práctica de karate, y en medio de esto le aplica una patada en la cabeza, a la altura de la cabeza, al pequeño Eric. Tras recibir este golpe, Eric lleva la cabeza contra un mueble, contra un ropero, pierde el conocimiento y segundos después pierde la vida. Desesperado por esta situación, José Félix no sabe qué es lo que iba a hacer en aquel momento. Él fue sorprendido por una de sus hermanas que se dio cuenta de lo que había ocurrido. Y la decisión que tomó en aquel momento, ya tras cometer el crimen, fue de ocultar el cuerpo del pequeño Eric en un freezer que estaba dentro de una de las habitaciones de su casa. La primera idea que le vino a la cabeza, la primera solución entre comillas para José Félix, fue ocultar el cuerpo del pequeño Eric dentro de un freezer, así como lo están escuchando, terrorífico. Ya después, un freezer como este, estamos viendo justamente en las imágenes de archivo, un freezer en el cual había colocado, o José Félix había colocado el cuerpo del pequeño Eric, y ya después empieza a planear qué es lo que iba a realizar con los restos del pequeño de apenas 7 años de edad. Los padres se dieron cuenta horas después de la desaparición de Eric, lo buscaron por toda la casa, no lo encontraron, fueron a la calle, preguntaron a vecinos, nadie sabía dar una respuesta exacta con relación a su paradero y finalmente tomaron la decisión de ir a una comisaría cercana, a hacer la denuncia sobre la desaparición de Eric. En aquel tiempo se tenía muy en cuenta que habían grupos que se dedicaban a realizar rituales satánicos, grupos integrados en su mayoría por personas jóvenes. Era una de las principales hipótesis que se tenían en aquel momento, que Eric fue raptado por uno de estos grupos de jóvenes que se dedicaban a realizar actos de satanismo, rituales satánicos,
Es lo que se tenía como hipótesis principal. Continuaba la búsqueda, el rastrillaje, la policía desplegaba a varios de sus agentes especialistas por la zona para poder realizar una búsqueda por las inmediaciones. Y ya 8 días después de haberse registrado el crimen, el 6 de septiembre de 1996, se confirma lo peor, teniendo en cuenta el relato de una pequeña adolescente vendedora de remedios yuyos que había ingresado a un patio baldío que se encuentra al costado de la casa de Eric. Ella ingresó al patio baldío en busca de remedios refrescantes, en busca de los remedios refrescantes que ella iba a vender. Llega al patio, ingresa y se percata de que en la copa del árbol de mango, en la punta del árbol, de un frondoso árbol, se encontraba el cuerpo de Eric atado a una silla. Y esto es lo que dijo la niña a los investigadores. De repente miré hacia arriba y allí vi como colgado en una rama al Mitaí sobre Eric, quien estaba atado a una silla en la copa del árbol, con una soga al cuello. Tremenda la imagen observada por esta adolescente, que rápidamente dio aviso a los familiares, vecinos, a la policía, y ya la llegada de los bomberos al lugar. Llegaban los bomberos, utilizaban equipamiento especial para poder bajar al joven Eric, y aquí tenemos justamente la ficha de la víctima. Eric Rubén Astorga, 7 años, hallaron su cuerpo el 6 de septiembre del año 1993 en el barrio Kennedy. El niño llevaba desaparecido 9 días hasta que hallaron su cuerpo sujetado a la copa de un árbol por una silla. Estaba de manos atadas, con la cabeza también con una soga al cuello, y de esta forma lo bajaban para llevarlo hasta el departamento forense de la policía. Hacen la inspección, confirman a través de un estudio médico forense de que habría sufrido un golpe en la cabeza, lo que le terminó ocasionando la muerte. Y ya después, por presión de los investigadores, el autor del crimen confiesa su autoría. Hablamos de José Félix Quintana, quien no actuó solo para ocultar el cuerpo, sino lo hizo en complicidad con su madre y con otros integrantes de su familia. Decíamos al inicio del relato, él cometió el crimen, ocultó el cuerpo en un freezer, lo tuvo allí por un tiempo, y ya después, un día antes del hallazgo del cadáver de Eric por la copa del árbol, lo que hacen José Félix, su madre y otros integrantes es alzar los restos del chico hasta una de las habitaciones de la planta alta de la casa. Lo alzan en la habitación de la planta alta, lo esconden allí durante la noche, y aprovechando el silencio de la noche madrugada, lo que hacen es retirar el cuerpo, sacándolo por una de las ventanas, subiendo al tejado. Esta es la casa, lo sacan por una de las ventanas, ahí vemos la ventana lateral, sube al techo, la terraza, llega hasta el muro colindante al patio baldío. Allí utilizan una vieja puerta de madera como escalera para llegar hasta un árbol de pomelos, una planta de pomelos que estaba allí pegada a la pared. Esta es la imagen gráfica de la investigación realizada por la policía, que fue publicada en el diario Última Hora. Sacan por esta ventana el cuerpo del pequeño Eric. Lo llevan aquí por parte del techo, recorren hasta la terraza, hasta el tejado. Utilizan una puerta vieja para llegar hasta una planta de pomelo. También se apoyan en un tronco de carandaí para bajar finalmente al suelo, y ya de ahí suben al árbol de mango hasta la punta, hasta la copa, el cuerpo de Eric ya atado a una silla con una soga en el cuello, haciendo suponer o presumir de que Eric efectivamente fue víctima de un grupo de jóvenes que se dedicaban a hacer rituales satánicos. Es lo que ellos querían hacer creer
con esto, teniendo en cuenta de que Eric fue atado por la silla, de que tenía una soga, presentaba también otros rasgos. Pero gracias a la investigación realizada por las autoridades, finalmente, y bajo la presión también de todas las preguntas, José Félix confesó haber cometido el crimen, alegando que fue de forma accidental, de que él, al practicar las artes marciales, estaba en compañía de Eric y que sin darse cuenta le dio una patada en la cabeza, a la altura de la cabeza, y le rompió el cuello, lo desnucó, como bien se dice también. En ese momento, ya cuando él confiesa el crimen, queda detenido, y también quedan detenidos los otros integrantes de la familia, su madre, su hermana, su otra hermana, en carácter de sospechosos. Incluso la madre y las hermanas quedan detenidas en el Buen Pastor, en la cárcel del Buen Pastor, por aproximadamente 10 días. Luego recuperan la libertad. Este es el autor, José Félix Quintana, en aquel momento con 20 años de edad, quien confesó el crimen y quedó detenido. Un juez lo condenó, escuchen bien, a 5 años de cárcel, apenas 5 años de encarcelamiento por este terrible crimen. En un principio se manejaba esto como un homicidio doloso, finalmente cambiaron la carátula a un homicidio accidental y por ese motivo le dieron esta condena de apenas 5 años. El Código Penal era otro, se tenían también en cuenta otros motivos, la tipificación también era otra. Y le dieron 5 años de cárcel, de los cuales creo que cumplió un poco más de 4 años. Por buena conducta finalmente recibió la libertad condicional. Y 3 años después de haber recuperado su libertad, esta persona identificada como José Félix Quintana murió en el año 2005 en un accidente en el río Paraná. Estaba pescando él en compañía de otras personas en aguas del río Paraná y en aquel momento fue, por así decirlo, succionado por las turbinas de la represa de Itaipú, según los datos que manejaba la policía y los investigadores también en aquel momento. Conseguimos nosotros hablar con la abogada defensora de la familia de la víctima, la señora Hilda Ustaller, y nos daba detalles de cómo se daba en ese momento la investigación del caso y lo terrible que fue para la familia esta condena tan corta con respecto al autor del hecho, quien apenas había recibido la pena de 5 años de cárcel. Escuchemos lo que decía en la siguiente nota la abogada Hilda Ustaller. En realidad al comienzo se manejaba miles de hipótesis, ¿verdad? Pero la más fuerte era que era un homicidio con tinte satánico. Porque primero él se perdió, no se lo encontraba por ningún lado y después una nena le divisó sentado, atado en la copa de un árbol. Y bueno, se lo bajó de ahí y al comienzo, te repito, tenía todos los diarios, pues no había redes sociales, era supuestamente un homicidio con tinte satánico. Pero de a poco fue la investigación y se llegó a la conclusión de que en la propia casa donde vivía Eric, el niño, estaba su tío, ¿verdad? Y él era un arte marcialista. La verdad es que él estaba en su pieza con Eric y estaba practicando su deporte. Y en una de esas golpea a Eric, va por el ropero y muere. Todo lo que hizo posterior, de alzarle en una silla, en la copa de un árbol, en la cercanía de la casa, imagínate vos, todo un morbo muy, muy fuerte, ¿verdad? Que para mí no cabía, no correspondía el homicidio culposo, para mí era homicidio. Pero bueno, la Corte, que fue la última instancia, confirmó una pena de 5 años para el autor, que poco después falleció ahogado. Un accidente. Una pena realmente bastante corta teniendo en cuenta las circunstancias en las que se da el crimen. En cuanto más que nada lo del crimen, ya después
el ocultamiento del cuerpo. Bueno, eso era, con el código anterior, eso fue un agravante. Por eso es que lo condenan a la máxima pena del culposo, que era 5 años. Pero yo no estuve de acuerdo, pero no podíamos recurrir no existía casación y tampoco íbamos a ir a las cortes internacionales porque la familia eran de escasos recursos. ¿El autor del crimen era su propio tío? Sí, su pariente. Sí, vivían todos en la misma casa. Ahí fue donde él solía practicar artes marciales y también lo hacía en compañía de Eric, o Eric entró a la habitación ya de forma imprevista. Eric era un chico juguetón, un chico amoroso, un chico amable, un chico... y como es lógico, en una casa vos entrás en todas partes. Cuando eras chico vos entrás en todos lados, ¿verdad? O sea que por lo visto, lo que yo recogí en aquel momento es que este muchacho, con los niños que había por su propia casa, se entrenaba, ¿verdad? Su deporte. Y ahí está el ánimos del autor, que yo no comprendo por qué la Corte no le hizo una inspección realmente psiquiátrica, psicológica, porque no está bien eso, no está bien y aplicarle la llave a un menor. Y era muy peligroso, porque sí o sí le iba a matar, porque en artes marciales te enseñan de que ciertas cosas y ciertas maniobras pueden producir la muerte. O sea, él sabía la consecuencia que podría tener sus actos. Sin embargo, y siendo mayor de edad, igual lo hizo con un menor de edad y lo mató. No es culposo para mí. Es terrible la forma en que después ya también se encarga de ocultar el cuerpo, decíamos, ocultando primeramente en una heladera. En una heladera, sí. Lo puso en una heladera, en un freezer, por varios días quedó ahí, después encontraron el cuerpo y eso fue lo que la Corte tomó en cuenta para los agravantes, para la condena de culposo. Por eso le dieron la pena máxima. ¿Él tenía algún tipo de complicidad de otra persona? No, en el expediente no se vio eso. ¿No había alguien que sepa de que él estaba ocultando el cuerpo en el freezer, de que luego también lo subió a la copa del árbol? Bueno, ahora recuerdo hace tantos años que sí, la mamá y la hermana tuvieron conocimiento en algún momento. No recuerdo en qué momento, pero sí, pero a las mismas no se las condenó, justamente porque el código dice claramente que no es punible, en el caso de lazos de sangre, la culpabilidad de esas personas con el código anterior, ¿verdad? Estoy hablando siempre con el código anterior porque me corrige la gente joven. Entonces a ellas no se les condenó. O sea, recuerdo que se tuvo en cuenta que no se puede, a la madre, en este caso, que fue la que sabía y ayudó, no se la podía culpar o condenar por ese lazo que tenía con la persona. Bueno, importante el relato que nos daba la abogada Gilda Bustalver, teniendo en cuenta todos los detalles, los agravantes del momento en que en aquel entonces principal sospechoso, ya también luego condenado, siendo catalogado como el autor del crimen, se encargaba de ocultar el cuerpo del pequeño Eric. Y de esta forma también el diario Última Hora informaba sobre el hallazgo del cuerpo de Eric Astorga. Hallaron muerto a Eric, el niño secuestrado, decía el diario Última Hora, mostrando la fotografía del momento en que los bomberos procedían a bajar el cuerpo del niño, que estaba claramente atado a una silla de plástico. La ropita de Eric, las manitos atadas a la silla. Obviamente tuvimos que tapar la parte del rostro y ya se encontraba en estado de putrefacción, teniendo en cuenta los días que pasaron de aquel momento. Otro titular del diario Última Hora que menciona que hallaban muerto al pequeño Eric, secuestrado hace 9 días. Fotografías de vuelta del momento en que los bomberos procedían al rescate. También el momento en que los vecinos se acercaban a la casa en el barrio Kennedy exigiendo justicia y que el crimen sea aclarado, porque todavía en ese momento no tenían un panorama claro del momento en que habían secuestrado a Eric, quiénes eran sus captores, quiénes eran las personas que acabaron con su vida, y se pedía
una celeridad en cuanto a la investigación del crimen. Ya después, con la confesión del autor, en este caso de José Félix, ya se descartaba esta hipótesis de que Eric fue secuestrado por un grupo que se dedicaba a realizar rituales satánicos. Y este es el momento en que el detenido acompañaba a los agentes de la policía y del Ministerio Público para realizar la reconstrucción de los hechos, mostrando la forma en que subía al árbol y en el sitio en donde había dejado el cuerpo de Eric. Este es un momento tremendo, un momento impactante, de mucho dolor para la familia y para todo el vecindario, cuando los bomberos procedían a bajar el cuerpo del pequeño Eric. Una imagen tremenda que quedó registrada por los medios en aquel momento. Y ya después vemos la reconstrucción y a José Félix subiendo al árbol para mostrar de qué manera procedía a alzar el cuerpo del pequeño Eric. Ya acompañado por los agentes del Ministerio Público, vemos que está también la policía. Este es el momento en que él estaba ya en el techo de la casa y utilizaba esta vieja puerta para llegar primeramente a la planta de pomelo. Él lo utilizó como una especie de escalera, la puerta de madera, para llegar hasta la planta de pomelo, una rampa más que nada en realidad, una especie de rampa utilizando la puerta. Llegó a la planta de pomelo, de esta forma él llega a ganar el patio baldío, baja también utilizando como soporte un pedazo de carandaú y ya con esto vuelve a subir al otro árbol que era el árbol de mango, donde finalmente iba a terminar depositando el cuerpo del pequeño Eric Astorga. Finalmente, el autor termina perdiendo la vida años después en este accidente que se daba en aguas del río Paraná. De alguna u otra forma, los familiares de Eric siguen lamentándose por su pérdida. Con relación a este caso, que se daba el 28 de agosto del año 1996. Con esto cerramos nuestro bloque de archivo.